que después va a ser para el trabajo que ustedes vayan a entregar, ¿ya? Así que vamos a avanzar ahora una parte y la próxima semana vamos a completar para que ustedes puedan realizar el trabajo. Eso quiere decir que esta semana todavía no van a tener ningún trabajo, ¿listo? Entonces, la otra semana recién van a tener la tarea y para entregar van a tener una semana. Así que cualquier cosa, cualquier duda que no esté claro, me pueden cortar en el momento que les esté dando. No se preocupen de cortarme, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hoy día con la clase. Voy a mandar una vez más el formulario. Estén poniendo su asistencia hasta que me conecte. Listo. Entonces, hoy vamos a avanzar todo lo que ustedes necesitan para que puedan hacer el diagnóstico. ¿Me escuchan, chicos? ¿Ven en la imagen? ¿Me pueden avisar? Sí, doctora, se ve y se escucha bien. Ya, listo, gracias. Ya, entonces, el objetivo de esta primera clase práctica es que ustedes van a aprender a hacer una secuencia adecuada que necesitamos nosotros para hacer el examen periodontal completo y que no nos vaya a faltar nada. ¿Para qué necesitamos hacer un buen examen? Para que ustedes puedan diagnosticar, ¿ya? Es por medio de todo lo que nosotros vayamos a encontrar en boca que mediante un examen clínico y viendo los tejidos periodontales que vamos a aprender a hacer diagnóstico. Y necesitamos saber diagnosticar, o sea, saber qué es lo que tiene un paciente para que podamos hacer tratamiento. Si nosotros realizamos un buen examen, llegamos a un buen diagnóstico, el tratamiento es fácil y vamos a poder resolver cualquier problema que tenga nuestro paciente. ¿Y? Entonces, la clave, chicos, es esta, en el examen clínico, que no se nos vaya a escapar nada de lo que vayamos a ver para llegar al diagnóstico. Y una vez sabiendo qué tiene nuestro paciente, el tratamiento es lo más fácil, porque para todo existe protocolos, ¿no es cierto? No se puede hacer tratamientos diferentes a, digamos, de una periodontitis crónica, no varía el tratamiento de un paciente a otro, a no ser que haya algo más que hay que tomar en cuenta, ¿eh? Pero después de todo son protocolos que nosotros tenemos que seguir para hacer un tratamiento. Como introducción, decirles que el diagnóstico adecuado es esencial para un tratamiento inteligente, ¿no? Entonces, primero siempre tenemos que hacer diagnóstico. Tenemos que saber qué tiene nuestro paciente. Y para eso tenemos que aprender a hacer examen. Y el examen lo vamos a hacer desde una entrevista, desde una anamnesis. Todo lo que tenemos que saber nosotros de nuestro paciente se empieza siempre con el interrogatorio. Y después de tener un diagnóstico, vamos a hacer un tratamiento. Para esto es bueno tener en cuenta 3 niveles. El anterior año habíamos llevado también estos niveles, pero no hemos visto con tanto detalle, ¿no? Ahora tenemos más tiempo, vamos a ver con detalle en qué consisten esos niveles para que nos faciliten el diagnóstico. Ustedes como estudiantes que después van a ser clínicos o van a ser odontólogos, deben conocer estos niveles para que, como les dije anteriormente, les facilite en el diagnóstico. Estos niveles para el diagnóstico periodontal, no solamente les había dicho que se puede utilizar en periodoncia, sino que les va a servir. Ahora como estudiantes pueden utilizar en cualquier materia y van a ver que es fácil seguir estos niveles y que nos ayudan. De alguna manera, estos niveles que he encontrado en un libro nos ayudan a hacer diagnóstico. Y ahora como ustedes tienen que empezar a practicar hacer diagnóstico, es bueno que consideren así estos 3 niveles, un primer nivel, un segundo y un tercer nivel.
Entonces, cuando viene un paciente a la clínica o vayan ustedes a ver en consultorio, ¿qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta? En el primer nivel, ustedes se tienen que fijar si el paciente viene con salud o enfermedad. Eso es fácil. Ustedes ya saben, han debido ya llevar en semiología estomatológica también, qué características debe tener, en este caso, la encía para considerarla sana, ¿no es cierto? Entonces, en el primer nivel ustedes tienen que fijarse eso, si el paciente viene con salud o con enfermedad. En caso de que el paciente venga con salud, ustedes tienen que reforzar lo que el paciente está haciendo hasta ahora. Porque si tiene salud, el paciente está haciendo las cosas bien. Traten de no cambiar su técnica de cepillado, tratando de enseñarle una nueva técnica, sino refuercen la técnica que ya tiene él. Si ha estado manteniendo salud, entonces quiere decir que el paciente está controlando bien su placa bacteriana y es por eso que no tiene enfermedad, ¿no? Entonces, en los pacientes sanos que vienen, hay que preguntarles cómo está controlando su placa bacteriana, hay que reforzarles, hay que hacerles una profilaxis y colocarles solamente flúor. Y después de eso se lo despacha al paciente diciéndole que regrese de 6 meses para hacer un control de mantenimiento. En cambio, si por el contrario ustedes van a ver que hay enfermedad, ya sea por cualquier cambio que vayan a ver en los tejidos periodontales, este paciente enfermo recién pasa al segundo nivel. ¿Ya? Entonces el paciente sano no pasa al segundo nivel. Del primer nivel nosotros damos de alta al paciente. Una vez que determinamos que el paciente tiene enfermedad, tenemos que ver si esa enfermedad es solamente del tejido gingival o enfermedad gingival, o esa enfermedad ya se ha extendido a los tejidos periodontales de soporte y se llama enfermedad periodontal. Entonces, segundo nivel, ustedes tienen que dividir en enfermedades gingivales y en enfermedades periodontales. Enfermedades gingivales solamente si está afectada, puede estar sangrante, puede estar con cambios de color, pero solamente está involucrada la encía. En cambio, cuando ya es enfermedad periodontal, ya está involucrado principalmente el hueso, que es un tejido periodontal de soporte que nosotros podemos determinar si ha sido afectado o no. Es más difícil determinar si el ligamento, el cemento han sido afectados, ¿ya? Entonces el hueso es el que aquí nos va a ayudar a determinar si es que es enfermedad periodontal o de tejidos de soporte o es eminentemente gingival y es una enfermedad gingival. Eso es en el segundo nivel. Del segundo nivel, ambas enfermedades pasan a un tercer nivel, tanto la enfermedad gingival como la enfermedad periodontal. En este tercer nivel es donde ustedes tienen que clasificar a esa enfermedad. Tienen que ponerle un nombre a la enfermedad. Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes vayan a encontrar en el examen, van a decir es una enfermedad gingival inducida por placa bacteriana, o dirán es una enfermedad gingival en una paciente embarazada, o es una enfermedad gingival en un paciente que consume medicamentos. Entonces ya van a saber clasificar. O dirán es una enfermedad periodontal crónica, una enfermedad periodontal agresiva, una enfermedad periodontal modificada por diabetes. Entonces ahí ya tenemos que dar todo lo que es una clasificación de las enfermedades. Entonces, para eso sirven estos niveles, chicos, para que ustedes puedan llegar hasta aquí y ponerle un nombre a la enfermedad que tiene el paciente. Una vez teniendo el nombre de la enfermedad del paciente, ya el tratamiento es fácil, ya no hay ningún problema. ¿Ya? La cuestión es llegar al diagnóstico. Ya. Para hacer diagnóstico, para hacer examen clínico o entrevistas, hay un documento que se llama historia clínica. Hoy vamos a ver la historia clínica, a pesar de que los que han estado en tercero el año pasado conmigo ya hemos visto, pero hemos visto de una manera muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar en la historia clínica. Ustedes van a llenar una historia clínica con todos los datos que yo les vaya a dar. Entonces, vamos a ver ahora qué cosas tienen que hacer en la historia clínica para entregar su trabajo.
Esta es la historia clínica que nosotros utilizamos en la cátedra de periodoncia. Se usa en periodo 1, periodoncia 2 y en periodoncia 3. Tercero y cuarto, quinto curso. Es la misma historia, ¿ya? Por lo tanto, lo mismo, ustedes cuando vayan a pasar a quinto, van a hacer esta misma historia. Entonces, yo les voy a mandar esto en la plataforma para la próxima semana recién, pero ustedes tienen que llenar todo. Aquí todo lo que yo les vaya a indicar me van a poner, porque esto ya va a tener nota, ¿no es cierto? La nota, les he dicho que va a salir la práctica de aquí, de los 4 trabajos que vayamos a hacer. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes primero es aquí. No se van a olvidar. Esta parte de aquí arriba, generalmente se olvidan cuando les mandamos tarea. Yo les voy a mandar la historia clínica como está aquí. Y ustedes tienen que llenar. ¿Ya? Aquí van a poner mi nombre. Aquí van a poner el nombre de ustedes. Aquí si quieren ponen periodo 2 o ponen cuarto curso. El turno ponen grupo 2. Y como fecha de admisión me van a poner la fecha que ustedes están enviándome el trabajo. ¿Ya? Entonces no tienen que dejar esto vacío, chicos. Después van a pasar a la parte de los datos personales de nuestro paciente. Aquí van a poner el nombre y apellido del paciente. Van a poner su número de carnet, su sexo, la edad, su estado civil, teléfono, todo. En algunos casos, los pacientes vienen con muy poca información. A veces no vienen, ¿no? O vienen remitidos de algún lado. Entonces, en caso de que en la tarea no haya alguno de estos datos, ustedes van a colocar, ¿ya? Pongan lo que quieran. Si quieren aquí pongan, si no dice nada, pongan universitario o pónganle que nunca ha ido a colegio, lo que ustedes quieren, pero todo me tienen que llenar. El carnet de identidad también casi nunca viene el paciente conociendo, y tiene que buscar su carnet para decirnos. Entonces, yo les voy a mandar un paciente como viene a la clínica. Entonces, ustedes tienen que llenar todos estos espacios con la información que ustedes quieran, ¿ya? Solamente la información que hay, esa la tienen que trasladar tal cual está en el trabajo que se les va a dar. En caso de no haber alguno de estas cosas, van a llenarlo ustedes como quieran. Y en la información general, si es que nosotros vamos a atender pacientes, lo ideal es pedir el carnet de identidad o la cédula de identidad de nuestro paciente, porque de ahí nosotros vamos a sacar exactamente el nombre, vamos a sacar su edad, su fecha de nacimiento, su dirección y profesión. Entonces, siempre pidan al paciente su carnet de identidad. Estos datos que nosotros estamos viendo personales del paciente, generalmente creemos que solamente es para foliar al paciente o para tenerlo como referencia. Pero aquí he sacado de 2 datos personales, como es el género o el sexo y la edad del paciente, que influyen en el tratamiento. Por lo tanto, hay que considerar estas cosas para ya más o menos tener idea de qué paciente estamos tratando, ¿ya? Esto es sacado de un estudio que he encontrado y dice que el género no influye especialmente en el comportamiento de lealtad del paciente, ¿ya? Lealtad se refiere a la asistencia, si cumplen o no cumplen con las citas que ustedes le dan al paciente. Pero en otro trabajo decía que las mujeres son más fieles a la atención odontológica. Eso quiere decir que si ustedes van a tener en su consultorio una paciente mujer, tengan casi la seguridad de que esa paciente mujer va a terminar con el tratamiento, cosa que no ocurre con los varones. Ya esto, como les digo, yo he sacado de unos trabajos y me ha parecido interesante para ver cómo nosotros debemos manejar a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, hay que considerarlo al paciente varón, que una vez que ya ha solucionado, digamos, alguna urgencia que tiene, tiende a desaparecer. Entonces, esto no solamente es con el fin, digamos, que ustedes ahorita están estudiando, y tienen que tener cuidado porque a veces para dar de alta al paciente desaparecen, y de verdad desaparecen más los varones que las mujeres. Entonces hay que considerar todo eso. Y dice que eso puede estar relacionado con las hormonas sexuales, ¿no? Otra cosa que está relacionada con las hormonas sexuales es la respuesta inmune del organismo.
las mujeres tienen mejor respuesta inmunitaria. Se ha visto ahora en este tiempo de pandemia de que cuando enferman entre parejas, la mujer es la que lleva más tranquilamente la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, esto debido a la respuesta inmune que tiene el organismo de la mujer. Y también se ha visto que por el sexo, los hombres se ven más afectados por enfermedades de tipo crónico, como ser diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que dicen que afecta más a los hombres, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen algún paciente varón y que tiene enfermedad periodontal, hay que tomar mucho énfasis en preguntarle si no es diabético o si no tiene hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular, solamente por ser varón, ¿ya? Entonces hay que preguntarle. También a las mujeres, pero para que vean cómo esos datos personales ya nos van a dar idea a nosotros de qué o qué cosas deberíamos nosotros tomar en cuenta en nuestros pacientes. Ahora la edad, ¿cómo había sabido influir? Esta lealtad que les he dicho que es si el paciente cumple o no cumple con la asistencia a las citas que nosotros hacemos, y dice que los menores de 15 años son más desertores. Es más, estos pacientes van casi obligados por sus padres para que se les atienda, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente menor de edad, entonces siempre traten de hablar con el papá o el tutor más. Traten no solamente de hablar con el menor de edad, porque este paciente que es menor va a tender a dejar el tratamiento. Entonces no nos conviene a nosotros que nuestros pacientes nos dejen a medio tratamiento. Por lo tanto, hay que hablar con el familiar, en este caso el padre o el tutor, quienes nos van a ayudar a que sea efectivo nuestro tratamiento, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que considerar. Y los datos personales, digamos, como la religión, el estado civil, el grado de escolaridad, también va a afectar en lo que nosotros vayamos a hacer en el tratamiento. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar muy en cuenta y considerar en nuestros pacientes, ¿ya? Para eso es la parte de los datos personales. Aquí hay otra cosa más de la edad. Dice que es uno de los principales factores de riesgo. Principalmente porque nuestros pacientes, cuanto mayores son, más mayores son, la inmunidad se va desgastando. Y también cuando los pacientes ya son mayores o más grandes, existe prevalencia de enfermedades crónicas en la población mayor. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que considerar para tratar a nuestro paciente. No solamente decir cuántos años tiene, nos dice y listo, que no tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, fíjense, la inmunidad está desgastada en un paciente que ya es de mayor edad. Entonces, en los pacientes ahora está apareciendo una especialidad odontológica que es la geriatría odontológica, donde se está tratando al paciente adulto mayor como debe ser, ¿no? No es el mismo tratamiento que se le da a un adulto menor o a un adulto que no es todavía de la tercera edad. Entonces se va a considerar, y se ha visto principalmente, estuve yo leyendo, estamos haciendo un trabajo en la oficina de educación, que la encía se había sabido adelgazar. Gracias a ese adelgazamiento, a partir de los 60 años, se van perdiendo las piezas dentarias, hay tanto problema de las prótesis, no pueden soportar prótesis completas, todo, ¿no? Entonces, se está creando una nueva especialidad que se llama gerontología o odontología geriátrica, para considerar la edad, chicos. Después de los 40 años, las periodonpatías han sido señaladas como la principal causa de pérdida dentaria. Y varios estudios demuestran que a mayor edad, más posibilidad de padecer enfermedad periodontal crónica. Entonces, si ustedes ven que un paciente viene de más o menos de 40 años, tengan la seguridad de que tiene enfermedad periodontal crónica. Entonces, aquí ya estamos empezando con el diagnóstico, ¿no? La edad nos va a ayudar a hacer diagnóstico.
para que vean cómo nos enseña, para que vean cómo la edad misma ya nos va a determinar qué enfermedad tiene nuestro paciente. Y también hay que ver que la principal causa de pérdida dentaria es la enfermedad periodontal. Debido a que, les había dicho, empieza a adelgazarse poco a poco la encía y tiene menos defensa. Es por eso que las piezas dentarias tienden a perderse a partir de los 40 años inclusive. Miren este estudio que se los he sacado. Y si ustedes ven en consultorio de periodoncia, principalmente en la clínica, venir a un paciente joven, hay que asustarse. Porque los pacientes jovencitos tienen destrucción de tejidos periodontales graves. Es la llamada periodontitis agresiva, que viene más o menos entre la edad entre los 12 hasta los 22, 23 años. ¿Ya? Son enfermedades sumamente agresivas, destruyen gran cantidad de tejido óseo. Les he mostrado en la clase inaugural algunas imágenes donde solamente estos pacientes asisten por su estética, ¿no? Porque empiezan a aparecerle espacios entre las piezas dentarias. Estos pacientes no tienen placa bacteriana, no tienen cálculo, no tienen inflamación, aparentemente todo está sano, pero lo único que nos va a avisar son la aparición de espacios o diastemas entre las piezas dentarias. Y en las radiografías se observa gran destrucción, fíjense, tercio apical solamente tiene hueso, ¿ya? Entonces, la edad, chicos, hay que tomar muy en cuenta, principalmente en los pacientes jóvenes que vayan a asistir, no tengan flojera de hacer sondaje en todas las piezas dentarias, porque si ustedes van a ver así y van a ver con espejo, van a determinar de que no tiene placa, no tiene inflamación y lo van a despachar. Entonces, pero los pacientes jóvenes son los que con enfermedad más grave vienen, pero que no tienen ningún signo clínico de enfermedad. Entonces, ahí está la entrevista, decirle al paciente por qué está viniendo. Después de los datos personales va a venir el motivo de consulta, que también se llama enfermedad actual o queja principal. Es por esto que viene el paciente al consultorio, a la clínica. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado en hacerle un buen motivo de consulta. Esta es la guía que nos va a dar después para seguir nuestro diagnóstico y nuestro plan de tratamiento. Además, esta parte, les había dicho también el anterior año, que es la parte legal de la historia clínica. En esta parte, en algún caso, cuando existe algún problema con el paciente y quiere hacernos alguna demanda, el abogado es lo que se fija aquí. Entonces nos pide a nosotros como odontólogo la historia clínica y nos pregunta por qué vino este paciente. Porque el paciente dice, yo fui a esto y me ha hecho otras cosas. Entonces, esto tienen que anotar, chicos, bien. Con mucha tranquilidad, pregúntenle al paciente y díganle por qué está viniendo. Porque después, cuidado que tengamos problemas y digan, no, yo vine por esto y me está haciendo otra cosa. ¿Ya? Entonces, si viene por algún motivo, solamente tenemos que abocarnos a eso. Y si ustedes quisieran hacer otro tratamiento extra del que han quedado con el paciente, también tienen que anotar aquí en el motivo de consulta. ¿Ya? Para eso se los hemos puesto que tiene que haber 5 preguntas. Siempre estas 5 preguntas. ¿Ya? Está aquí con rojo, no está en la historia clínica, pero ustedes en la historia clínica del trabajo tienen que redactar así completito. No me van a poner las 5 preguntas, ustedes se van a preguntar y van a poner, ¿ya? Entonces, las 5 preguntas son: ¿qué le pasa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Y si recibe algún tratamiento. Entonces, el paciente viene. Aquí hemos puesto ejemplo. ¿Qué le pasa? Me duelen mis dientes. ¿Cuándo? Al comer comidas frías y cuando me cepillo. ¿Dónde? En mis dientes de adelante, los de abajo principalmente. ¿Desde cuándo? Desde hace un mes más o menos. ¿Y recibe algún tratamiento? No, ninguno. Este tratamiento, chicos, que aquí está, no se refiere al tratamiento sistémico que está recibiendo el paciente, sino por lo que está viniendo. En este caso, nuestro paciente está viniendo por dolor, que le duelen sus dientes cuando come comidas frías y cuando se cepilla, ¿no es cierto? Entonces, preguntarle si está tomando algo para que no le duela sus dientes cuando come o cuando se cepilla.
Aquí no me van a poner el tratamiento médico del paciente. Para eso hay otra parte en la historia clínica, ¿ya? Entonces, este tratamiento es para el motivo de consulta, para la queja principal. Aquí se equivoca, porque a veces mandamos, digamos, que está tomando losartán por presión alta, y aquí pone, sí, está tomando losartán, ¿ya? Pero el losartán no es para su queja principal, sino es para su presión alta. Entonces, aquí el tratamiento que nosotros estamos preguntando, el motivo de consulta, es por lo que está viniendo, no por su tratamiento habitual o médico que tiene. Entonces, van a redactar así. Ustedes lo sacan las preguntas que solamente sirven para que se guíen y me van a poner, paciente refiere entre comillas, ¿ya? Siempre entre comillas porque es el paciente lo que les está diciendo. Y además es indicación del abogado de que tenemos que hacer así. Me duelen mis dientes de adelante y abajo cuando como comidas frías y al cepillarme desde hace un mes y no estoy con tratamiento, ¿ya? Entonces, esa es la forma de hacer un motivo de consulta. Estas 5 preguntas yo voy a considerar para calificarles el motivo de consulta. Aquí están más grandes, se los he puesto. Siempre me van a poner comillas, porque es lo que está diciendo el paciente. Ya. La tercera parte de la historia clínica se refiere a la historia de la enfermedad actual, que está colocada en nuestra historia clínica justo inmediatamente después del motivo de consulta, porque es un complemento para que ustedes puedan hacer un motivo de consulta completo. Sin notas, son las mismas preguntas para realizar un buen motivo, ¿no es cierto? Entonces, en la misma historia ustedes van a tener estas cosas. Entonces, aquí ustedes pueden escribir y después recién pueden redactar la historia o el motivo de consulta. ¿Qué le pasa? Hay que preguntar siempre qué le está pasando, por qué está viniendo. El dónde se refiere a la localización. El lugar puede ser una pieza dentaria, un sexante, un maxilar superior, inferior. Preguntarle exactamente dónde está sintiendo. El cuándo se refiere al momento, al estímulo, ¿ya? No es el tiempo de iniciación. El tiempo de inicio es desde cuándo. Entonces, el cuándo, cuando ustedes pregunten, cuando se cepilla, cuando come, cuando habla, cuando come comidas, ese es el estímulo o el momento en el que le está pasando ese signo o síntoma principal. Y recién es el desde cuándo, el tiempo que se ha iniciado. ¿Ya? Les dirá 1 mes, 2 meses, 1 año, dependiendo de lo que conteste el paciente, ustedes tienen que colocar aquí. Y el tratamiento recibido, nuevamente decirles, es del signo o síntoma principal, no del tratamiento médico que está nuestro paciente. Ya, en la parte 4 están los antecedentes patológicos familiares. Esto se refiere a lo que responde el paciente en relación a la salud de sus familiares, no del paciente. Ya, aquí tenemos que preguntarle todo acerca de sus papás. Generalmente se pregunta de padres, de hijos y de cónyuges, ¿no? Más de padres y de cónyuges. Los hijos a veces no se pregunta, pero pueden preguntar si es que hubiera alguna relación de la enfermedad. Hay que preguntar enfermedades sistémicas, si es que tienen los pacientes, enfermedades hereditarias y transmisibles, y enfermedades bucales o problemas periodontales, ¿ya? Aquí entonces ustedes tienen que preguntar, principalmente si es que ha visto que sus papás o su esposa o su esposo le sangra sus encías, si ha notado que mueven sus dientes o que si ha perdido alguno de ellos sus piezas dentarias por movilidad. Todas esas cosas tienen que poner aquí, porque si ha habido enfermedad periodontal en los padres, puede haber en los hijos, ¿ya? Y se dice que si el cónyuge tiene, hasta hace poco se dice, no sé, pero si será cierto, que la enfermedad periodontal es contagiosa por medio de la saliva, ya que el patógeno periodontal pasa por medio de cucharas o que no están lavadas, pero eso no sé si será cierto, si estará comprobado, porque ayer mismo estuve encontrando un trabajo donde dice cambio de paradigma.
la enfermedad periodontal no se transmite por la saliva. Entonces, fíjense, hay dos posiciones en que unos dicen que sí se contagia por saliva la enfermedad periodontal, porque el patógeno periodontal pasa a través de la saliva. En cambio, ahora está existiendo trabajos que dicen que no, ¿no? Entonces, está habiendo un cambio en el paradigma. Eso hay que esperar todavía, pero como les digo, hay que preguntar todo esto para que tengamos idea de que si sus familiares tienen también enfermedad periodontal. En antecedentes personales generales, aquí sí es todo lo relacionado al paciente, ¿ya? Todo lo general, todo lo sistémico de nuestro paciente está aquí. Y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es colocar una X entre los paréntesis que tenemos. Cualquiera de las enfermedades, estas son enfermedades más comunes que hay. Y si no hubiera aquí, ustedes pueden anotarlo en observaciones, cualquier enfermedad que vayan a encontrar. Pero como les digo, aquí tienen la mayoría de las enfermedades sistémicas que están más en relación con la enfermedad periodontal. También hay que preguntar si hay problemas de coagulación sanguínea. Preguntarle si ha tenido alguna hemorragia después de una exodoncia dental. Aquí pondrán sí o no. Si es que ha tenido hemorragia, preguntarle si la hemorragia ha sido inmediata o mediata. Eso quiere decir que si ha sido después de la cirugía o que recién cuando ha llegado a su casa ha empezado la hemorragia. Entonces, tienen que escribir. Los pacientes, cuando son mujeres, también hay que preguntarles si está embarazada o no. Por más que ustedes vean que no está, siempre pregunten. ¿Ya? Podemos estar con una paciente embarazada. Y ustedes saben todas las implicaciones que tiene el embarazo con la enfermedad periodontal. Entonces ponen sí, ponen las semanas. Otra cosa que hay que preguntar es si tiene alguna alergia, algún medicamento, alguna cosa que nosotros vayamos a utilizar en el tratamiento. Y si recibe algún tratamiento médico, aquí van a poner sí. Cuando ustedes vayan a tener algún sí, así tiqueado o marcado, aquí en observaciones van a poner. Entonces, aquí van a poner paciente hipertenso que toma, digamos, losartán una vez al día o media tableta al día. Entonces, aquí tienen que poner sí el tratamiento médico que está recibiendo el paciente. En signos vitales, para esto tienen que saber todos los signos vitales en normalidad, para que después vayan a saber cualquier desviación y ustedes puedan determinar de que el paciente está con alguna alteración de algún signo vital. ¿Ya? Entonces tienen que repasar eso, chicos. Y tienen que aquí saber, digamos, la presión, cuánto es lo normal. Hay presión alta, leve, moderada, severa, ¿no es cierto? Hay por estados también. Las pulsaciones, la temperatura. Ahora es bien importante la temperatura. Cuando es normal, en hombre, en mujer, en niño, todas esas cosas hay que repasar, ¿ya? Y el peso y la talla, ahora se saca el índice de masa corporal que se tiene que sacar entre peso y talla del paciente, ¿no? Para determinar si un paciente está con sobrepeso, tiene obesidad o está con falta de peso, que también de alguna manera influye en la inmunidad de nuestro paciente. Antecedentes personales bucales. Aquí tienen que encerrar en un círculo la palabra sí o no. En las historias clínicas, cuando vean palabras, es para encerrar. Si ven paréntesis, es para poner una X entre las paréntesis. Y si van a ver líneas punteadas, es para escribir. ¿Ya? Esta partecita de aquí es en toda la historia clínica, chicos. Entonces, en antecedentes de higiene oral, ¿qué tienen que preguntar? ¿O qué tienen que ver? Porque ahora les voy a mandar fotos. Ustedes tienen que ver cómo se cepilla sus dientes. Dirán sí o no, de acuerdo a la imagen. Verán la lengua, si es que hay lengua, sí o no. Si es que no hay, se inventa. Ponen sí o ponen no. Usa hilo dental, también tienen que llenar ustedes. Traten de llenar toda la historia clínica con la poca referencia que van a tener.
porque otra cosa es hacer entrevista, otra cosa es hacer anamnesis y otra cosa es ver fotos, ¿no es cierto? Usa mondadientes, si quieren ponen sí o no. Frecuencia del cepillado, aquí tienen que anotar una vez a la semana, una vez al día, y a veces pacientes que nunca se cepillan, entonces eso tienen que escribir. Y de acuerdo a eso, a las imágenes que ustedes tengan, van a colocar si la higiene es buena, regular o mala. Durante el cepillado le sangran las encías, entonces ahí entra el motivo de consulta. Si viene con sangramiento de encías, entonces no es necesario preguntar, aquí directamente se pone sí. ¿Usa enjuague bucal, sí o no? Y si tiene mal aliento, halitoso, ustedes solamente al hablar con el paciente van a sentir, ¿no? En caso del trabajo, ustedes van a poner que seguramente todos los pacientes que vaya a mandarles van a tener mal aliento, ¿no? Por el estado periodontal que tiene. Examen de la cavidad bucal. A ver, aquí en esta sección es para describir alguna lesión que pudiéramos encontrar en la cavidad bucal mediante el examen clínico. Eso felizmente ya han avanzado en semiología, por lo tanto ustedes ya saben describir una lesión. Esto que aquí yo se los he puesto con rojo es lo que hay que considerar en una lesión, ¿ya? Seguramente también ya tienen en semio. Si tienen algunas otras cosas, anótenlo. Si ustedes encuentran lesión en labio, frenillo, mucosa yugal, lengua, piso de boca, paladar, o después de levantar la prótesis dental, tienen que ver todo esto. Primero tienen que anotar el lugar o la localización, ¿ya? Después van a describir a la lesión. ¿Qué tienen que describir en la lesión? Tienen que ver su tamaño aproximadamente, la forma, la consistencia, el color. Estamos hablando de la lesión, ¿no es cierto? Después hay que preguntar al paciente si le duele, si es móvil o no, si se mueve o no esa lesión. Hay que ver cómo es la superficie de esa lesión y hay que ver su implantación. Como les digo, esta lesión ustedes la tienen que describir así tal cual, así completito, chicos. Ya no se van a olvidar. Esté donde esté. También esto nos va a servir para hacer algún examen de biopsia o algún examen histopatológico. El informe que nosotros mandamos al patólogo es igualito. Primero se dice el lugar, hay que describir la lesión con todas estas cosas que les he dicho y así se manda. El informe histopatológico siempre nos exige mandar toda esta descripción. Entonces les va a servir no solamente para hacer perio, sino para hacer una biopsia, para solicitar un examen histopatológico de alguna lesión que si encontramos en cualquiera de estos lados, tenemos que realizarla, ¿ya? Toda lesión que vayamos a encontrar, y si no sabemos qué es, hay que mandar a un examen histopatológico. Pero muchas veces sus pacientes no van a venir con ninguna lesión o alteración, y lo único que tienen que colocar es sin patología aparente o SPA. Ya no siempre es obligatorio tener aquí. Yo les estoy mandando una imagen en uno de estos lugares donde ustedes me van a describir así. No me van a poner el nombre de lo que tiene, porque no les estoy pidiendo diagnóstico. Primero tienen que aprender a hacer examen, chicos. Y para hacer examen ustedes todas estas cosas tienen que ver, ¿ya? Cuidado que me estén poniendo diagnóstico, digamos, afta, papiloma, herpes, o alguna cosa que vayamos a encontrar, no me pongan diagnóstico. Cuando vayamos a terminar la historia clínica de estos pacientes, al final van a poner el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ahora solamente tienen que describir lo que están viendo. Y si no tiene nada, se pone SPA o sin patología aparente. Lo que quieran van a escribir aquí en la línea punteada. Así vienen nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esto, nosotros aquí, si vemos, cuando ya conocemos esto, diríamos, esto es un mucocele o un quiste de retención. El paciente se ha debido morder o se ha debido chupar y una glándula salival se ha
cerrado su conducto de salida y forman estos mucoceles o quistes de retención, ¿ya? Pero ese es un diagnóstico. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es describir, les había dicho, ¿no? Entonces, primero vamos a decir el lugar o la localización. Esta es mucosa del labio inferior. Esa es la localización o el lugar, ¿no? Mucosa del labio inferior, es mucosa. ¿Qué tenemos que describir en esta lesión? A ver, su tamaño. Esto se dice aproximadamente. Fíjense, esto es el dedo. Hay que tomar referencias más o menos, o referencia de un diente, decir aquí que más o menos tiene unos de 1 a 2 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, como no podemos medir con reglas ni con sonda, entonces es decir, aproximadamente. Su forma, aquí es forma circular. Su consistencia, aquí en la imagen se nota que es blanda, ¿no es cierto? Puede ser blanda, puede ser fibrosa. En eso no voy a tomar muy en cuenta porque como no estamos palpando, pero ustedes traten de hacer lo que más vayan a parecerse. El color tiene un halo rojo alrededor y la parte central tiene un tono más claro, más rosado, ¿no es cierto? Ahora, si duele o no, ustedes pueden ponerle sí o no. Generalmente esto no duele, ¿no? Pero como no estamos pudiendo hablar con el paciente, ustedes pueden poner cualquier cosa. Pero tiene que entrar todas las pautas que yo les he dicho anteriormente. Si es móvil, aquí pueden poner sí o no también, dependiendo de ustedes de lo que quieran poner, ¿ya? Pero la cosa es que tiene que tener. Su superficie, ¿cómo es? Su superficie de aquí es lisa, es brillante, ¿no es cierto? Hay algunos que son rugosos, hay algunos que son blancos, hay algunos que tienen diferentes colores. Entonces, todo eso hay que colocar. Y su implantación se refiere a cómo la lesión está pegada al tejido donde está la lesión. En este caso, esta lesión está con implantación sésil, porque es ancha su implantación. En cambio, se dice pediculado cuando tiene como un pie o como una ramita que lo... ¿ya? Entonces, en este caso es su implantación sésil. Así van a describir lo que yo les vaya a mandar. No me van a hacer diagnóstico, ¿ya? Yo les he dicho que es un mucocele, un quiste de retención, pero que no debemos poner eso, sino tenemos que poner eso al final, donde dice diagnóstico. Diagnóstico de tejido blando se pone quiste de retención o mucocele, pero tienen que describir la lesión como les he dicho. El examen dental. Aquí ustedes ya saben que una X verde quiere decir diente perdido, ¿no? Aquí nos están pidiendo dientes perdidos. Entonces tengo que poner yo X en los dientes que ha perdido nuestro paciente y decir la causa. Puede ser movilidad, puede ser por algún traumatismo o puede ser por exodoncia. Desgaste dental, lo mismo. Hay que indicar en qué pieza dental hay desgaste dental. Manchas también. En qué pieza dental hay manchas y el origen o la causa de la mancha. Nuestros pacientes vienen así. Yo les voy a mandar así ese tipo de fotos, ¿sí? Entonces ustedes van a decir aquí qué piezas faltan. Van a poner X aquí en esta parte. Todos los dientes que vayan a faltar. X porque nos piden dientes perdidos. Aquí la causa ustedes pondrán exodoncias. Generalmente es mejor poner exodoncia a no ser que haya algo en la historia clínica o en los datos que yo les vaya a mandar que diga lo contrario, ¿ya? Los desgastes dentales, hay que fijarse, hay aquí desgaste dental, indicar en las piezas que están los desgastes dentales y las manchas. Lo mismo hay que colocar aquí la mancha, ¿ya? Este es un paciente fumador, que la causa de estas manchas es la nicotina. Y eso tenemos que poner en la parte de la historia clínica. Oclusión. Aquí solamente ustedes me van a colocar si la oclusión es normoclusión, distoclusión, mesioclusión. Y en la parte anterior ver si es vis a vis, oclusión abierta o oclusión con sobremordida o cruzada. Si no corresponde a ninguno de estos, me van a poner oclusopatías y la causa. Esta oclusión solamente se van a basar ustedes en las llaves molares y en las llaves caninas, ¿ya? No, esto no es materia de oclusión donde existen diversas
subdivisiones seguramente en las oclusiones. Entonces, solamente ustedes me van a ver las oclusión de acuerdo a las llaves molar y canina. Nuestros pacientes, la mayoría de las veces vienen así. Entonces, aquí no podemos nosotros determinar oclusión, ¿no es cierto? Tal vez en el sector anterior pudiéramos ver cómo es su relación, pero aquí no tenemos llave molar. Por lo tanto, no entra ni en normo, ni en disto, ni en mesioclusión. Aquí entra en el grupo de las oclusopatías. ¿Por qué? Porque hay ausencia de primeros molares, nada más, ¿ya? Entonces, solamente es para saber eso, chicos. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. La próxima clase vamos a completar lo que es examen de tejido periodontal, que es larguito, para no cansarles mucho. Es por eso que no les voy a dar todavía la tarea. Pero si se fijan, ya hay harto para llenar la historia clínica. Yo apenas... ¿alguna pregunta tienes? Si es que después de esta clase yo voy a mandarles la historia clínica. Pueden ustedes ya sacar, pueden estar llenando algunas cosas, ¿ya? Pero los datos, espérenme a la tarea. Yo les voy a mandar fotos, les voy a mandar qué cosas tienen que contestar. Todo lo que tiene el paciente yo les voy a mandar. Bueno, todo como viene un paciente, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos?